respuesta tricerebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad. Etapa de asimilación. Asimilar, modificar de alguna manera esas prácticas tradicionales en lo educativo. En cualquier contexto en donde desarrollaremos alguna actividad laboral, académica e incluso personal, debe darse una etapa de inducción que bien puede causarse hacia la asimilación que toda persona requiere ante eventos nuevos o diferentes a los que comúnmente desarrolla. El momento que nos ha correspondido asumir sin exigirlo requirió una etapa de asimilación, donde a la fecha aún no logramos asimilarlo del todo. El mundo cambió y se ha llegado a considerar que cambió y es para siempre. Ya las cosas no serán como en el ayer. Lo cierto es que estamos en una situación nueva para muchos, por no decir para todos, donde vamos a incorporar nueva información o experiencias al quehacer docente. Proceso subjetivo. Pero todo será subjetivo y cada uno tendrá su posición ante esta nueva forma de enseñar y de aprender. Nuevo modelo educativo. Estemos de acuerdo o no, debemos modificar de alguna manera esas prácticas tradicionales en lo educativo que encuadran en un nuevo modelo o diseño metodológico reconstruido, que pudiera ser por poco tiempo o por un tiempo indefinido, no lo sabemos, o quizás en un modelo de alternancia a partir del próximo año académico. Construir conocimiento. Cualquiera que sea nuestra opinión y cualquiera que sea el escenario académico, presencial o en alternancia, la razón de ser de nuestra profesión docente seguirá intacta, pues siempre se buscará construir conocimiento, aunque se deba realizar desde la virtualidad. Esta situación propició algunos interrogantes. ¿Por cuánto tiempo? No, es poco. Vete para la casa. Ya han pasado los meses y ya se nos confundieron los días. Hasta los festivos desaparecieron de nuestro almanaque mental. ¿Tienen computador y conectividad? La virtualidad inició como una opción, que luego fue imposición. Entonces, buscando un salvavidas, preguntábamos, ¿y los estudiantes cuentan con computadores? ¿Y si tienen conectividad desde sus casas? Recordamos cómo algunos llegamos a un lugar a solicitar la contraseña del Wi-Fi para conectarnos. ¿Y los contenidos? Este sí fue un cuestionamiento preponderante, pues no desligábamos que ya no estaba la presencialidad y era mayúscula la preocupación por cumplir con los contenidos. Al fin y al cabo, una gran mayoría del currículo apuntan a esto. ¿Y cómo evaluar las competencias? Quizás es una de las preguntas en las cuales se debe seguir reflexionando y buscando alternativas que conduzcan a que los estudiantes adquieran competencias mínimas, específicamente en este tiempo de emergencia sanitaria. Y debe haber claridad qué tipo de competencia es la que se quiera alcanzar. ¿Todas o unas pocas? El tema está abierto. ¿Cómo evitar la copia? Si desde la presencialidad era irremediable que esto sucediera, donde algunos piensan que es un tema cultural, entonces desde la virtualidad, ¿cómo poderla minimizar? ¿Con estrategias desmedidas, vigilantes y restrictivas? No. El tema debe llevarse al contexto ético, al trabajo participativo, al planteamiento de respuestas netamente desde lo personal ante una situación problema específica, para adentrarnos
En esta forma diferente de evaluar, debemos desligarnos del cumplimiento de los contenidos. Estas situaciones preliminares ya vistas conducen a presentar una propuesta tricerebral para desarrollar desde la virtualidad, en procura de alcanzar competencias mínimas en un escenario relativamente nuevo y con unos estudiantes que ahora son distintos a los que conocimos hace poco tiempo. Y digo distintos porque hasta para que enciendan las cámaras es todo un proceso. Muchas veces los docentes nos hemos sentido hablándole a nadie, donde no hay preguntas, donde no hay interacción. Simplemente revisamos el entorno gráfico del aplicativo de conferencia y vemos una imagen que representa supuestamente que hay un estudiante conectado. Pero que estén escuchándonos, nadie lo garantiza. Entonces, ya iremos entendiendo que cuando preguntamos qué tipo de competencias debemos proponer para que alcancen nuestros estudiantes, aquí hay un ejemplo de una de ellas. De manera introductoria, se dan algunos aportes a la teoría cerebral y tricerebral, aclarando que el propósito de esta presentación es compartir una propuesta pedagógica apoyada en el contexto tricerebral. En este juego de la vida triuno, no es defender la teoría de Gregory o de otros autores, es simplemente reflejar algunos aspectos de esta teoría en la construcción de una propuesta que busca, como docente proactivo, estrategias que permitan transitar en este mundo diferente que hoy nos ha tocado asumir, vivir y sobrevivir. El neurólogo Papez fue el primero en proponer el sistema límbico como sistema de control de las emociones. Él plantea el circuito de Papez 1931 en un conjunto de estructuras nerviosas situadas en el cerebro que forman parte del sistema límbico y están implicadas en el control de las emociones, basado en el cerebro visceral, publicado por Jacob en sus monografías de 1911 y 1913. Este es un primer aporte al tema de cómo funciona el cerebro. Otro aporte es la del médico norteamericano reconocido en su época, Roger Sperry, considerado como uno de los neuropsicólogos más importantes del siglo XX. Estamos hablando de un premio Nobel en medicina 1981 por sus trabajos acerca de las funciones de los hemisferios cerebrales. Él inicia tratando el tema de los dos hemisferios y luego plantea una propuesta desde el cerebro triuno. Luego se tiene la cita de Paul McLean, que tiene que ver con lo trágico. Dice así: es como si en nuestra cabeza convivieran un cocodrilo, un caballo y un ser humano, y que las decisiones las tomaran entre los tres, aunque no siempre de mutuo acuerdo. El doctor McLean, médico neurocientífico, decía que el cerebro había experimentado tres grandes etapas de evolución, de modo que en los mamíferos superiores existe una jerarquía de tres cerebros en uno. De aquí viene el término de cerebro triuno. Las demostraciones del físico atómico Hermann Murray, 1994, quien afirma que la energía es siempre un agregado de tres partículas, a las que él denominó quarks, que forman distintas entidades según la posición rotativa que ocupen, indicando que ese es el principio de autoorganización y complejidad del todo. Las tres partículas o quarks, inseparables, interdependientes e inexistentes,
sin el recíproco apoyo. Le llamó trigemelos. Fue premio Nobel de Física en 1969. La imagen ilustra que un átomo está compuesto por electrones, orbitando un núcleo central compuesto por protones y neutrones. Pero el interior de un único protón está compuesto por 3 quarks. Y para cerrar esta referencia de autores, se tiene a Valdemar de Gregory, un filósofo brasilero que ha dedicado su labor profesional a indagar la relación entre el cerebro y la educación. Un texto famoso, Construcción del poder de los tres cerebros, 1999. De acuerdo a Valdemar de Gregory, hay solo uno y universal juego triuno: el oficial, que es el competidor dominante; el antioficial, que es el competidor desafiante; y el oscilante, que es el competidor cooperante. Él habla que el oficial es aquel que tiene el mayor control, está orientado más por el cerebro central, es pragmático, inmediatista, es violento, sin compasión, ejerce un liderazgo. El antioficial es el que se opone al avance de lo oficial, es el que proclama con urgencia un cambio. Y el oscilante es el más débil en este juego triuno de Valdemar de Gregory. Tiene voz, pero no tiene voto. Algunas veces es oficial, otras veces es no oficial. Y finalmente, desde lo teológico y lo espiritual, bien puede citarse lo que es para la Iglesia Universal la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Sin entrar en detalles, por el respeto a cada postura y a la libertad de cultos, solo lo dejamos expresado en esos términos. Todo esto que hemos hablado hasta el momento nos llevan a unos cuestionamientos. ¿Existe una relación entre el funcionamiento cerebral y la pedagogía? Esto es lo que se pretende aportar desde la presentación de esta propuesta tricerebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en que sí hay una relación. Segundo, sí es verdad que el cerebro se estructura en tres cerebros, debe haber un equilibrio entre estos. ¿Y qué sucede si uno de estos es dominante? De acuerdo a los expertos, lo primero es detectar cuál es el dominante, en procura de fortalecer las otras dos estructuras, buscando un equilibrio, o dicho de otra manera, lo ideal sería que todos se fortalecieran como una integralidad. Para presentar la propuesta tricerebral, se debe mencionar, de acuerdo a la teoría tricerebral, en grandes rasgos, lo que gobierna cada cerebro, entendido como un cerebro triuno. El cerebro izquierdo, o neocórtex, es el que gobierna la razón, los procesos cognitivos y el lenguaje, entre otros. El cerebro derecho, o límbico, es el que gobierna las emociones y los afectos. Y el cerebro central, o reptiliano, gobierna los procesos de reproducción, es el de los instintos. Para hablar de cada estructura se requiere de un tiempo mayor en este amplio panorama donde intervienen partes fundamentales del cerebro. Por mencionar solo tres: el hipotálamo, el cerebelo y la médula. Tomando los aspectos mencionados en una imagen en paralelo, se diría que el cerebro izquierdo representa lo humano, lo racional, el que interviene en el lenguaje, el que interviene en la lectoescritura y el razonamiento abstracto. Se conoce como el cerebro lógico, el que piensa. El cerebro derecho representa lo intuitivo en relación a las emociones y motivaciones. Se conoce como el cerebro emocional, es el que siente.
Y el cerebro central, que representa lo instintivo, interviene en la actividad física y se denomina cerebro operativo. Es el que reacciona. Se continúa relacionando cada cerebro con una dimensión desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. El cerebro lógico, izquierdo, es el conocer. Los fundamentos teóricos para aprender. El cerebro emocional, derecho, es el crear, la creatividad de lo aprendido. Y el cerebro operativo, central, es el hacer, la práctica de lo aprendido. A manera de ejemplo, se pudiera citar el diseño de una página web que conlleva al accionar de estas tres dimensiones: conocer, crear y hacer. Requiere un conocer, un saber, base del lenguaje de programación, diseño de páginas web. Requiere de un crear, los logos, los colores, las etiquetas, la creación de temas, funcionalidades, y de un hacer, la operatividad de la página, qué dominio y qué hosting a utilizar. Lo dicho hasta el momento conlleva a presentar la propuesta tricerebral en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad, haciendo una analogía entre el cerebro, la dimensión que representa y cómo se relacionan con tres componentes en el desarrollo virtual. El componente teórico, representado en el saber, componente práctico en lo crear y el componente evaluativo en el hacer. En el componente teórico se relaciona con el cerebro lógico, el que gobierna los procesos cognitivos, y no se trata de compartir información, pues éstas se encuentran en textos físicos y en la web abunda todo lo que se quiera. Es el cómo propiciar que la información que se envía contenga implícita o explícitamente la didáctica o recursos didácticos para que el estudiante desde la virtualidad comprenda y entienda los procesos y bases conceptuales de los temas a tratar. No se trataría del envío de documentos solo para revisar y leer, que puede ser una opción válida, como tampoco los links de las páginas o blog, opción también importante, sino ir más allá de un listado de actividades. Se sugiere que este material de apoyo teórico sea diseñado y estructurado por el docente titular. ¿Quién mejor que él para conducir el conocimiento de acuerdo a esas competencias que se quieren alcanzar en los estudiantes? El componente práctico se relaciona con el cerebro emocional, el que gobierna las emociones y motivaciones. Es donde se conduce a que el estudiante sea creativo a partir de pautas o derroteros dados, pero que tenga ese toque de diseño autónomo, creativo, ilustrativo, didáctico, personal y único para desarrollar actividades que ante todo sean motivadoras de realizar y no se conviertan en una imposición de hacerlas por obtener una nota cuantitativa. En este componente se incluyen los ensayos, las prácticas de laboratorio apoyados en las simulaciones, entre otras. El componente evaluativo se relaciona con el cerebro operacional, que traduce el saber hacer. Es donde el estudiante, a partir de estrategias evaluativas que no tratan de una simple selección múltiple con única respuesta, es conducirlo a realizar procesos dinámicos que sean efectivos para no seleccionar una respuesta al azar. Existen diversas estrategias evaluativas, como pudiera ser sustentar una propuesta que el estudiante haya desarrollado durante un proceso secuencial de actividades. Aunque se tienen diversas plataformas para la presentación de pruebas virtuales, hay otras alternativas de evaluar las competencias adquiridas y no solo a través de un test. El diseño de un plan de asignatura con la inclusión de los tres componentes teórico, práctico y evaluativo relacionados con los cerebros lógico, creativo y operativo
también puede conducir a la integralidad de las dimensiones, el saber, el crear y el hacer, que luego se compilan en una competencia tricerebral a alcanzar por parte de los estudiantes. La imagen ilustra el planeamiento virtual de una temática a desarrollar durante un corte o periodo académico, la cual contiene los componentes mencionados anteriormente, el teórico, el práctico y el evaluativo. La siguiente imagen ilustra que esta propuesta de planeación tricerebral también tiene aplicabilidad para un tema o actividad específica. Para el ejemplo, se trata de la formulación de una propuesta investigativa. Esperamos que esta propuesta tricerebral pueda convertirse en un referente en la construcción de planeamiento de asignaturas para desarrollar desde la virtualidad. Para complementar esta información puede revisar el blog www.tecnologiaypedagogía.net. Y como siempre, si Dios lo permite, nos veremos hasta la próxima.